Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. El peyote, más allá de ser una cactácea muy propia del semidesierto potosino y de la región centro-norte del país, en esa zona desértica, se ha convertido en un elemento sumamente importante porque es una parte central en los pueblos originarios. Es parte de la vida cotidiana, cultural, religiosa, sagrada, y de eso vamos a platicar el día de hoy. Hemos invitado a la doctora Gabriela Buda, investigadora del Colegio de San Luis, y a la investigadora doctora Paola Garnica. Ambas han dedicado estos últimos años al tema del peyote. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Las plantas sagradas han sido un tema central en los estudios etnohistóricos y antropológicos, siendo mencionadas como parte de rituales, prácticas mágico-religiosas y elementos clave en los procedimientos terapéuticos prehispánicos que, en cierta medida, siguen presentes en la actualidad. Hoy en día, el uso de plantas sagradas, tanto en México como en el resto del mundo, enfrenta una situación de gran fragilidad, enmarcada en los procesos de internacionalización y la lucha global contra las drogas. Por ello, un grupo de investigadoras del Colegio de San Luis, encabezado por la doctora Gabriela Buda, llevan a cabo un proyecto interinstitucional para estudiar las implicaciones legales, culturales y socioambientales del peyote, con el objetivo de explorar su uso terapéutico. Este proyecto cuenta con el apoyo de la convocatoria Ciencia de Frontera 2019 del CONACYT. Dentro de sus actividades, el pasado 4 de octubre, el equipo, junto con comisariados y representantes ejidales de distintos municipios de San Luis Potosí, presentaron una exposición multimedia en las instalaciones del Colsan, donde a través de fotografías, mapas y videos se mostró la incidencia social de este importante estudio. Si deseas saber sobre el proyecto, consulta nuestras redes sociales para acceder a más contenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Hoy vamos a hablar del peyote y hemos invitado a dos académicas que han dedicado estos últimos años de su trabajo precisamente, a otros temas, pero entre ellos al peyote. Y son la doctora Gabriela Buda y la doctora Paola Garnica. Gracias a ambas por estar con nosotros. Bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Emocionada. Muy bien, qué bueno, porque yo creo que todos los que vivimos en la región centro-norte del país o hemos tenido algún contacto con el semidesierto potosino o con estas zonas, hemos oído hablar mucho del peyote. Seguramente quienes habitamos por estas zonas, en mayor o menor medida tenemos una idea del peyote, otros hasta nos sentiremos medio expertos, pero en realidad, ¿qué es el peyote? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo usan? ¿Es legal? ¿Es ilegal? En fin, hay un montón de preguntas, precisamente por eso invitamos a quienes hoy amablemente nos acompañan y que son investigadoras acá en el Colegio de San Luis. Así que pues empecemos. Primero, a ver, Gaby, te preguntaría que nos platiques qué es el peyote y por qué nos interesa el peyote. Cuéntanos. ¿Qué es el peyote? Bueno, de entrada yo soy de formación bióloga, ¿no? Entonces inevitablemente, ¿no? Hablaría como de la parte biológica, pero muy sucinta, ¿no? Que tiene que ver, sí, es una especie, ¿no? Es una cactácea, es endémica, ¿no? ¿Qué significa endémica? Pues que crece solamente en ese lugar, ¿no? O sea, que es característica de ese lugar, aunque claro, hay peyote al sur de Texas, ¿no? Pero bueno, antes Texas era México también, ¿no? Entonces por eso también es... ¿Es esta parte del centro-norte del país? Del país, en el desierto chihuahuense, ahí hay peyote, ¿no? Sí es una cactácea, es pequeña, ¿no? Sin espinas, pero bueno, una de las cosas interesantes del peyote, además de la biología,
Es que es una especie emblemática de un ecosistema, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, del emblema del peyote dentro del desierto chihuahuense, pero específicamente del desierto potosino, ¿no? Esa es otra de las cosas del peyote, ¿no? Otra de las cosas importantes, y creo que es como por la que más se ha dado a conocer, es por el uso que el pueblo wixárika hace del peyote, ¿no? Y lo importante que es para el pueblo wixárika el peyote, ¿no? Es eje central de su cosmogonía, pero también de su reproducción social, ¿no? De la vida comunitaria de este pueblo. Esa es otra de las cosas importantes. Y algo más nuevo que también está sobre la mesa, ¿no? El peyote podría ser medicina occidental, ¿no? O usarse para medicina occidental, que es una de las cosas que se le atribuye, pero bueno, faltaría hacer investigación para ver si efectivamente es eso y ver en una condición donde que es como una especie emblemática de un ecosistema, pero a la vez es una especie central en la cosmogonía de un pueblo, que significa que también ahora se le atribuye a un uso medicinal que podría tomar una vertiente farmacéutica, ¿no? Entonces es una especie disputada, ¿no? Es una especie que intersecta, ¿no? Como muchos puntos, pero que también pues habría que abordar cada uno de estos puntos para poder decir qué es el peyote, y depende de desde dónde lo quieras poner, ¿no? Desde dónde te posiciones, el peyote puede tomar esa figura, ¿no? Yo creo que es una combinación así como que muy equilibrada la de ustedes, porque tú eres antropóloga, Paola. Así es. Y Gaby es bióloga, y entonces pues se pueden sumar estos puntos de vista y estas perspectivas en la investigación. ¿Qué es el peyote, Paola? A ti te puedo preguntar si es una planta, es una medicina, es un símbolo. ¿Qué nos dirías al respecto? Que por cierto estamos pues en medio de una noticia. A mediados del mes de julio se dio a conocer que se ha reconocido la ruta wixárika por la UNESCO, se ha reconocido como un patrimonio, y en esta ruta atraviesan varios estados, si mal no recuerdo 5, y entre esos está San Luis Potosí. Pero bueno, eso ya será otro tema, ya les platicaremos, un poquito de lejos lo vamos a ir tocando, pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué es el peyote? ¿Un símbolo, una medicina, una planta? Pues puede ser todo eso. Sí, bueno, ya nos decía que puede tener incluso propiedades curativas, ¿no? Medicinales, mejor dicho. Así es, porque, bueno, también decir que el peyote, pues también es conocido porque tiene una sustancia alucinógena, ¿no? Que le dicen, ¿no? Psicodélica, que le llaman a veces, ¿no? Que es la mescalina. Bueno, una de, porque es un conjunto de sustancias, pero la principal es la mescalina, ¿no? Y claro, esto también, o sea, ha resultado en pues una atracción para mucha gente de pues echarse un viaje con peyote, ¿no? Hay mucho turismo psicodélico alrededor de esta planta, y claro, y resulta que San Luis, el desierto de San Luis, en el altiplano potosino, particularmente Real de 14, pues es un punto de atracción para la gente que quiere conocer de esta planta, ¿no? Entonces también se ha convertido un poco en un marcador simbólico de esa zona, ¿no? Tanto así que en el pueblo de Real de 14, en los que han ido, pues pueden ver en el piso, en los adoquines, los dibujos del peyote, ¿no? Hay hoteles con pinturas y temáticas del peyote y el venado, que son... Hasta los imanes que te venden para el refri ya tienen figura de peyote. Hay conchas, sí, claro. Hay cojines de peyote, ¿no? Entonces también, si lo ve uno desde ese lado, pues resulta un marcador importante turístico a nivel nacional e internacional, pero que tiene que ver con esta planta. Por eso Gaby decía, ¿no? Que es como un vórtice, esta planta que atrae a muchos actores. También pues hay muchos ejidatarios en el altiplano potosino que la usan como tópico, hacen cremas, ¿no? de peyote para sus dolencias. Para las reumas, para las reumas, etcétera. Entonces puede tomar muchos enfoques, pero justo esto se pone en cuestionamiento y empieza la discusión interesante de cuando hay una legislación que afecta uno o el otro enfoque. ¿Hay una legislación para regular el peyote? El peyote, ¿O sí. Todavía no? Sí, no, el peyote está catalogado en la lista 1 de sustancias de peligro a la salud pública, ¿no? Está ahí. Eso quiere decir que está prohibido para todos, con una excepción de uso para los pueblos indígenas, como
el pueblo wixárika, por ejemplo, que lo usa, ¿no? El pueblo wixárika son conocidos también como huicholes, sí. Y habitan en ¿cuáles estados habitan de manera, digamos, permanente? Porque mucha gente está un poco confundida, no habitan en Real de 14, Real de 14 es parte de una ruta sagrada, pero no son originarios de Real de 14, ellos viven más bien en localidades de Zacatecas y de... Zacatecas, viven en localidades de Zacatecas, en Jalisco, en la sierra, mayormente en Nayarit. Y en Durango. Y en Durango, ajá. Sí, y lo decías entonces de esta ley, perdón, de este marco legal que existe del peyote. ¿Está prohibido para consumo? Para todos, de consumo, de transporte, de cultivo, está prohibido. Comercialización. Comercialización, mercantilización está prohibido por la ley, pero hay una excepción de ley porque estas categorías vienen de un convenio internacional de sustancias psicotrópicas, ¿no? Entonces ese convenio dije, bueno, pues cada estado hace sus excepciones de ley de acuerdo al contexto que hay, y México hizo una en reconocimiento al uso indígena que se hace de esta planta, ¿no? Aquí en el territorio. ¿Qué lo hace tan especial o tan diferente por esta asociación con los pueblos originarios? Gaby. Se podría decir, bueno, o sea, no lo vamos a hablar así, bueno, sí, o si no, lo no hablara el fondo. pueblo wixárika así, pero podríamos decir que de cierta manera el uso que hacen los pueblos originarios del peyote, ¿no? Es justo lo que lo hace tan particular, tan llamativo y que es tan emblemático, ¿no? En específico lo usan, bueno, el pueblo wixárika, ¿no? El pueblo nayeri y ocora, el pueblo oda no auda, ¿no? O tepehuanos y los rarámuri, ¿no? O sea, todos de cierta manera incluyen dentro de la cultura de estos pueblos el uso del peyote, el uso ceremonial, ritual del peyote. Sin embargo, el pueblo wixárika es como el pueblo donde tiene un uso central, donde toca, ¿no? Cada una de la vida social, religiosa, política, ¿no? Económica de la comunidad, ¿no? O sea, todo eso está articulado a través del peyote. Y en ese sentido, esa es una parte de lo que lo hace especial, ¿no? Y porque está asociado justo a esta cultura y todos los procesos ceremoniales y rituales que lo hacen. Esa es una parte, ¿no? La otra es que como parte de esta visión social, ¿no? Es esta oportunidad de conectarte, ¿no? O sea, así lo menciona, además de, para el peyote es la búsqueda, para los wixáritarí es la búsqueda de visión, ¿no? A través del peyote. Pero, por ejemplo, los que son consumidores de pueblos no originarios, también una parte tiene que ver con la búsqueda de espiritualidad, ¿no? O de poder tener como esta conexión con algo más allá, más allá de terrenal. Entonces yo creo que esa es una de las cosas importantes del peyote, ¿no? O sea, sí, no diría que por la cual, ¿no? Está tan disputado, ¿no? Y que un poco medio se puso de moda, ¿no? Entre las personas que no pertenecen a los pueblos originarios y que tristemente a lo mejor la falta de información, el desconocimiento ha llevado a que se hagan algunas prácticas. Yo lo he visto en Real de 14, ¿no? Donde yo voy desde que tengo uso de razón y he visto cómo se ha transformado y cómo se ha modificado y cómo se ha invadido cierto espacio sagrado en aras de algunas modas que, bueno, ya les preguntaremos a nuestras invitadas qué es lo que ellas han visto y qué es lo que ellas nos pueden decir al respecto. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas de hoy en torno al tema del peyote. Bueno, estamos de regreso y seguimos platicando con nuestras invitadas en torno al peyote. A ver, antes de entrarle a temas un poquito más serios, no es cierto, estamos en un tema serio, pero ¿cuál fue su primer encuentro con el tema del peyote? ¿Recuerdan alguna anécdota, alguna historia? ¿Quién empieza? Gaby, tienes cara de que quieres empezar. Sí, a mí, o sea, la primera vez que comí peyote fue en San Cristóbal, en Chiapas, yo vivía ahí, ¿no? Y fue la resina, ¿no? Alguien me regaló resina de peyote y ya con una amiga fuimos a la playa y no sé qué. Y esa fue como la primera experiencia del peyote, pero claro, o sea, en una experiencia totalmente en otras latitudes, ¿no? Descontextualizada del ritual, de lo que significa, ¿no? ¿Como por curiosidad juvenil o qué?
Sí, bueno, no estaba tan joven, pero sí, por curiosidad, decir, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Como en este rollo de experimentar. De experimentar, ¿no? ¿Y probaste la resina y qué consecuencias tuvo? ¿Qué efectos tuvo? O sea, no una alucinación como tal, ¿no? Porque finalmente el tener una alucinación con peyote, no necesariamente, pero sí necesitarás comer como mayor cantidad, ¿no? Para llegar a estos estados que los güirras, que los güirras mencionan de estar emborrachado de peyote y que puedes lograr la visión, ¿no? Pero sí como, no sé, o sea, la manera en que percibes el tiempo, el movimiento, la velocidad distinta, ¿no? Y sí, ahí de repente apareció a la mitad de la nada un conejo que era así como, ¿y este conejo de dónde sale? Que no sabes si fuera como parte de o pasó, ¿no? Ese fue como mi primer acercamiento y la verdad que cuando llegué aquí a San Luis, después lo probé en una ceremonia New Age, ¿no? Como el nuevo turismo psicodélico desde ceremonias que no tienen que ver nada con las ceremonias rituales del pueblo wixárika, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Yo personalmente ni siquiera podría decirle que es un secretismo, ¿no? Porque pues de lo que toman ahí es el consumo del peyote, pero la ceremonia y el ritual es totalmente distinto, por ejemplo, ¿no? Que en ese sentido para mí tampoco sería intercultural, ¿no? Pero después, la siguiente vez ya fue en el contexto en el trabajo que estábamos haciendo con el pueblo wixárika, ¿no? Con esta colaboración con el Consejo Regional a través del convenio con el Colegio de San Luis. Y ahí sí ya fue diferente, ¿no? Porque fue todo en este contexto ritual, ¿no? Donde entiendes el sentido, por qué, no es de que lo pruebas una vez, ¿no? Nosotros los acompañamos a la peregrinación durante una semana, un poco más, y entonces pues vas a cada sitio sagrado, vas dejando, haces la oración, recibes la limpia, ¿no? Te dan un poquito de peyote para que entiendas, y entonces ahí es justo cuando la experiencia del peyote para mí tomó sentido, ¿no? No con la resina en San Cristóbal 30 años antes, ni con esta ceremonia New Age, ¿no? Sino realmente en ese proceso ritual, ¿no? Del pueblo wixárika. De repente llegamos a uno de los lugares sagrados principales después de 7 días de peregrinar con ellos, y era una emoción muy fuerte y empezar como a llorar, que dices, ¿qué pasa, no? O sea, porque además en términos como desde la cosmogonía, ¿no? Wixárika y la cosmogonía occidental que uno tiene, ¿no? Pues hay cosas que dices, ay, pues yo no comulgo o no creo en eso, no es mi forma de pensar, pero realmente te toca, te llega y entiendes, ¿no? La importancia y la centralidad. Entonces, esa ha sido como las diferentes formas para mí de acercarme al peyote y que me ha permitido como entender un poco mejor, ¿no? Paola, en tu caso, ¿cómo fue? Pues la primera vez fue aquí en San Luis, en el estado, cuando recién me mudé aquí al estado. Un amigo que ya tenía tiempo aquí viviendo me llevó, ¿no? Nos llevó con otros amigos ahí al desierto, ahí a Margaritas, ¿no? Que suele ser la entrada, ¿no? Y nada, pues ahí acampamos y empezamos a caminar y ya nos explicaba, bueno, pues si encuentran hay que dejar algo, ¿no? Y como de ofrenda, digamos, como un poco como mímica. Pues así como haciendo un poco de mímica con lo que hacen los wixárika, que después me enteré, ¿no? Y nada, ¿Tampoco conocías el ritual wixárika? No, yo en ese momento no conocía, pero casualmente, o ahora que lo veo, si lo ves desde otro punto de vista, quizás no fue casualidad, en la noche llegaron unos wixárkas. Y acamparon, hicieron ahora sí que parte de su ritual allá, ¿no? Y prendieron un fuego y así de lejos los veíamos, ¿no? Y no sabíamos qué estaban haciendo. ¿Pero ¿no? te has involucrado como parte ya de la investigación que ustedes realizan con los wixárikas? Sí, y en ese sentido, pues también comparto un poco lo que dice Gaby en términos, más allá de tomarlo, o sea, y de la sensación que te produzca la mezcalina o lo que tú quieras, te das cuenta de la vida, que es un agente, o sea, es una persona. El peyote y las familias de peyote son personas para ellos, son familiares y hacen un gran esfuerzo para ir a verlas. Y eso es lo que a mí más me tocó, ¿no? De ver ese proceso, que es mucho esfuerzo de la gente de transitar kilómetros y kilómetros para llevar ofrendas, para estar en comunicación con sus ancestros y sus deidades, y una forma y una representación de eso es el peyote, ¿no? Entonces lo tratan
como una persona, como una familia, le dan de comer, ¿no? Le llevan ofrendas, lo saludan, ¿no? Y se toman ese tiempo, entonces es como así, ¿no? Como tú y yo ahorita. ¿Has podido presenciar entonces algunas ceremonias? ¿Qué te sorprendió cuando estabas ahí? Pues primero todo el proceso que se necesita para tener una comunicación con las deidades, ¿no? O sea, no hay que... El maracame, por ejemplo, el cantador que está ahí, que es uno de los principales personajes que habla con las deidades, ¿no? Pues tiene que cantar por mucho tiempo y tiene que presentarse frente a las deidades, las deidades los tienen que reconocer, ¿no? Porque si no, no hay comunicación, ¿no? Y, o sea, es como todo un proceso muy antiguo, ¿no? Pero ya como muy elaborado, se ve, de cómo comunicarse. Entonces, dentro de las ceremonias, también la resistencia, porque es toda la noche. O sea, es hasta el amanecer y al día siguiente a seguir caminando, ofrendando, peregrinando, ¿no? O sea, es mucha resistencia, la verdad. ¿Qué dura? ¿7 días? ¿Cuánto dura la peregrinación? Pues depende si va uno en camión o si va uno caminando, porque antes la hacían caminando y eran meses, ¿no? O sea, es de toda la peregrinación, porque recordemos que no es nada más Wirikut, donde tienen que ir a San Luis Potosí, tienen que ir a Durango, luego tienen que ir a ¿De dónde parten Blas. estos grupos? ¿De diferentes puntos? ¿De Nayarit, de Jalisco, de Zacatecas? ¿Y tienen una ruta específica o no necesariamente? Pues antes había una ruta en particular, pero puede cambiar según las comunidades, ¿no? Y ahora ya se mueven en camiones y van haciendo ahí sus rituales día a día, ¿no? Hasta llegar, ¿qué? ¿A Real de 14, por ejemplo? ¿O a la sierra donde está Real de 14? Sí, al Cerro Quemado. El Cerro del Quemado es el lugar sagrado. Es uno porque son varios, pero el Cerro Quemado es uno muy importante. Al lado del Cerro Quemado hay otro cerro donde ¿Cerro del Fraile? El de la estrella, el de la estrella. donde ellos creen que se originó la luz, el sol, que es uno de los principales orígenes de la vida, ¿no? Entonces Wirikute, en ese sentido, toda esa zona, Cerro Quemado y toda la zona abajo del desierto es bien importante porque es como el lugar de origen. Es como la Meca, ¿no? Para los musulmanes, o el Vaticano para los católicos. Es un lugar de origen. El origen del universo. ¿Para ellos eso significa? Del origen del universo, ¿no? Ajá, eso es ahí Wirikuta, por decir, ¿no? El Cerro del Quemado y el Cerro de la Estrella. Está bien interesante porque, bueno, sí está altísimo el Cerro de la Estrella, pero te llevan como al punto más alto y hay un hoyo. Un hoyo que conecta, o sea, se ve que está hondísimo y quién sabe hasta qué profundidades de la montaña llega, pero de ahí salió el sol. Ahí es donde sale el sol y se acaba la oscuridad en todo el universo y sale el sol y entonces ya puede sembrar, ya nacen los animales, ya, ¿no? Es bien interesante, por eso es tan importante Wirikuta, ¿no? ¿Por qué decidieron estudiarlo ustedes, estos temas en particular? Bueno, pues bióloga, antropóloga, esta mezcla que yo decía al principio como que equilibra desde mi particular punto de vista, ¿no? Las perspectivas que van a investigar. ¿Por qué decidieron investigarlo? Cuéntame, Gaby. Uy, lo decidimos. Habrá que, o sea, cuando nosotros llegamos al colegio como en el programa Cátedras CONACYT, ¿no? Y la verdad que nuestro contrato decía, bueno, desde la biología y desde la antropología les va a tocar hacer tales y tales cosas, ¿no? Y una de las líneas que ustedes tienen que investigar es el peyote. O sea, fue así, ¿no? O sea, realmente por contrato así venía, ¿no? Establecido. Y claro, pues ahí tú haces lo que sea para decir si quiero trabajar y continuar acá, ¿no? Entonces, pues vamos a escribir un proyecto de peyote, ¿no? Y así fue como se convocó, ¿no? Se convocó a hacer el proyecto de peyote donde, con la idea de que tiene que ser desde múltiples miradas, ¿no? O sea, desde la formación biológica, que ya no soy tan bióloga, pero esa es mi formación. Ya te volviste más antropóloga, ya te jaló más para este lado. Que esa es mi formación, dices, pero necesitas otras miradas de otras disciplinas para poder explicar algo tan complejo como es el peyote, que es lo que venimos platicando ahorita, ¿no? Y entonces, pues así fue por un proyecto, lo metimos a una convocatoria de CONACYT en 2019 de Ciencia Frontera y salió. Y ahí fue una papa caliente. Una vez que nos dan la noticia en octubre de 2020, o hasta 2020, sí sale,
¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer? Porque no eres de San Luis, relativamente poco que llegaste, no sabes nada del peyote, no eres especialista, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? Y a partir de ahí es como, ¿cómo abres tu camino, ¿no? ¿Cómo abres tu camino de investigación? Y así fue como comenzaron en esta ruta del peyote. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas. El peyote no solo es sagrado, también ha provocado algunos conflictos sociales, legales, comunitarios, porque están como todos estos grupos involucrados, no solo lo sagrado de los wixárikas, sino también todo este turismo psicodélico, como le llamaban hace rato nuestras invitadas. Pero bueno, de este y más seguiremos platicando después de una pausa. En San Luis Potosí, el problema del agua es más que una cifra. Es una realidad que impacta a comunidades, ecosistemas y formas de vida. Ante esta situación, nace el proyecto Agua Conciencia Colectiva, una iniciativa impulsada por la doctora Briseida López y el doctor Jorge Morán, investigadores del Colsan, con el propósito de construir soluciones reales y compartidas en torno a la problemática del agua. Durante varios meses, representantes de comunidades, academia, gobierno, sociedad civil y sector privado se reunieron en talleres colaborativos para generar ideas, discutir alternativas y priorizar acciones. Desde sistemas de monitoreo ambiental hasta soluciones basadas en la naturaleza, pasando por educación, gobernanza, ecotecnias y legislación, se tejió una agenda común que reconoce la complejidad del problema, pero también el valor del trabajo colectivo. En su última sesión se comprendieron experiencias comunitarias, se ajustaron propuestas clave y se reafirmó el compromiso de colaboración. Porque el acceso justo y sostenible del agua no es un lujo, es un derecho y también una responsabilidad compartida. Este proyecto no termina aquí. Ahora comienza el reto de poner en marcha lo aprendido, fortalecer las alianzas y, sobre todo, mantener viva esta red de conciencia colectiva. Bien, estamos de regreso, platicamos sobre el peyote y decíamos antes de irnos a la pausa que pues precisamente toda esta vigencia ancestral, porque pues tienen cientos de años los pueblos originarios teniendo al peyote en torno como elemento principal en sus rituales, en sus ceremonias, en su vida, ya nos decían nuestras invitadas, en su vida social, política, religiosa, cultural. Entonces, bueno, pues digamos que en esa parte no es nuevo. De pronto se volvió nuevo para otros grupos occidentales en donde pues esta moda del peyote en torno al turismo alucinógeno, ¿cómo le llamaron? No, psicodélico. Este turismo psicodélico, pero también están los habitantes de las zonas donde hay peyote, que no son wixárikas, que no son de este turismo psicodélico, y entonces empiezan a disputarse pues, cuestiones más allá de lo sagrado. Hay conflictos sociales, hay disputas legales. ¿Hasta dónde ha llegado este tema del peyote, Paola? Pues sí, ha llegado hasta dos propuestas de reforma de ley. Porque como te decía al principio, ¿no? El peyote en este momento es cerrado, pues no es legal, ¿no? Excepto para los pueblos originarios. Entonces llegó al punto de que hubo dos propuestas, una en el 2021 y una en el 2023 a nivel federal, ¿no? O sea, primero en el Congreso de los Diputados y luego en el Senado, para abrir el acceso al peyote y a los hongos inosibes, que son otra especie, pero es más al sur, ¿no? ¿Para que todo el mundo los pueda consumir, comercializar y demás o qué? ¿O hasta dónde llegaba la propuesta? Esa es la precisión, Karen. Esa es lo interesante, porque es para que haya acceso terapéutico, ¿no? Para no indígenas, pero que ese acceso terapéutico esté regulado y revisado por especialistas, ¿no? Curanderos, pero también psicólogos, pero también que manejan y que tienen expertise, digamos, ¿no? en el manejo de terapias psicodélicas, ¿no?
Y entonces ahí se cierra un poco, eso, así es como lo hicieron en las iniciativas, se cierra un poco y ellos establecen los protocolos, lo que necesita, de una manera un poco breve, la verdad, pero sí establecen como lo que necesitas tener para poder dar una terapia psicodélica. Pero sigue en iniciativa, no se ha aprobado nada. Aún no. Todavía no. Lo que es interesante, por ejemplo, de este punto que menciona Paola, es que discursivamente, o sea, para el público en general, por ejemplo, para quienes nos están viendo ahora, ¿no? Dicen, no, bueno, es que la propuesta que se está poniendo es peyote para todos, ¿no? Y entonces el peyote es de todos. Entonces, se tiene esta idea en el imaginario social de que estas propuestas de cambio regulatorio es para abrir el acceso al peyote para todos, como pasó un poco en el proceso legislativo de la cannabis, por ejemplo, ¿no? Pero en la realidad no, o sea, en la realidad finalmente lo que se propone dentro de estas propuestas legislativas es abrir el acceso a unos cuantos, a una élite que tiene ciertos recursos, ciertas capacidades, que va a controlar, por ejemplo, la emisión de certificaciones para que tú puedas ser un terapeuta o un psicoterapeuta psicodélico con peyote, psilocibina, o que puedas ejercer ceremonias con peyote, con hongos psilocibe, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante porque eso está en el debate, en medio de estos conflictos sociales, pues hay que poner sobre la mesa, ¿no? Que es como la misma efervescencia que generó la regulación de la cannabis. La mayoría de la gente pensaba que pues entonces era cannabis para todos, ¿no? Y ahora te das cuenta que, por ejemplo, la cannabis medicinal, pues sí se va con ciertos candados que al final no le da acceso a todo mundo y lo que hace es concentrar el control y el poder en una élite. Y es un poco parecido a lo que se quiere hacer con peyote, ¿no? Y entonces en ese sentido, y es algo importante que nosotros queremos decir ahorita usando el programa, es eso, ¿no? Esta regulación que se propone, pues sí hace un proceso de alineación primero, ¿no? O sea, que, por decirlo así, que quita como todo lo ancestral y lo tradicional que le da origen a esta importancia del peyote para después poderlo comercializar. Y no todos lo van a poder comercializar, ¿no? Solamente si tienes determinadas características de capital social, bueno, de conocimientos, de relaciones sociales, de vínculos con ciertas cosas, es que vas a lograr ciertas cosas. Y esa es la principal disputa social. ¡Qué riesgo!, ¿no? Es un riesgo tremendo porque esta regulación, o sea, son pasos que se dan para una comercialización a nivel global. Está incipiente, pero está siguiendo el camino de otros recursos naturales que se ha visto en muchas partes del mundo, ¿no? Y eso es lo peligroso, ¿no? Eso es lo peligroso que hay que entrar a discutir pues de manera crítica, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Aparte de toda la desarticulación social y de la vida comunitaria, económica, social, religiosa de un pueblo, tienes otra parte, o sea, estás poniendo como sobre la mesa la posibilidad de la comercialización de la genética y de la biodiversidad del país. Esa es una de las cosas que a nosotros nos pareció tan grave en el asunto del marco regulatorio, que dices, a ver, pero claro, se quiere ganar adeptos a partir de decir es que es para todos, ¿por qué criminalizar una sustancia tan generosa, ¿no? O una planta tan generosa, pero pues es que no es para todos. En la realidad, cuando ya lees las letras chiquitas, te das cuenta que no es para todos. Esa regulación no es para todos. Como ¿no? ocurre lamentablemente en muchos de los leyes que permiten como esta explotación de la riqueza natural, las minas, el agua, y que tristemente ponen ahí como estas pequeñas trampitas, ¿no? En donde a simple vista parecería un asunto muy democrático, muy generoso de, pues sí, el peyote para todos, pero cuando te das cuenta de cuál es el trasfondo, quién en realidad en los hechos se haría cargo de toda esta explotación, porque pues al final va a ser una explotación que yo creo que hasta pondría en riesgo, no sé, ustedes son las expertas y sí les preguntaría, pondría en riesgo, como ya decías, todo a los pueblos indígenas, ¿no? A los pueblos originarios que tienen cientos de años siendo parte, que el peyote siendo parte de su mundo, ¿no? Sí, justo lo que dices de quiénes las hacen, esa fue parte de la investigación, quién
quién está detrás de la escritura de esas iniciativas. Y, o sea, nuestra investigación nos llevó a conexiones económicas hasta con gente que está conectada con la bolsa de valores, con varias bolsas de valores en el mundo. Entonces, estamos hablando de capitales globales, estamos hablando de redes transnacionales de producción jurídica, ¿no? O sea, de gente que está moviendo los hilos en distintos países para consolidar un mercado que es un mercado que económicamente hablando, o sea, viéndolo desde el capital, pues sí, es muy bueno, ¿no? En términos de, puede traer beneficios económicos, es una nueva línea de mercado, ¿no? Pero claro, o sea, a raíz de esto, o sea, la posición de los pueblos, de los Wiraritari, pero también de los O'odham y de los Saudam, fue un pronunciamiento en contra de estas iniciativas en el Senado de la República. Esa fue la reacción. Y dijeron, esto es nuestro, ¿no? Esto no, porque están atentando contra nuestra identidad también, ¿no? O sea, contra lo que nos distingue, ¿no? Justo eso te iba a preguntar, ¿tiene dueños o tiene protectores? ¿Y qué conflictos hay en torno a la recolección y comercialización, que de algún modo ya lo están esbozando? ¿Tiene dueños, protectores? Justo cuando platicábamos sobre eso, cuando hablas de dueño, inevitablemente te remite a un asunto de propiedad, ¿no? De propiedad y más que ser de propiedad, o sea, de propiedad privada, por decirlo así, el peyote es de propiedad colectiva, en este sentido, o sea, de la colectividad, por ejemplo, de estos pueblos, por decirlo así. Se le podría decir que son sus creadores, por decirlo, o sea, la especie existe porque existe por sí, pero todo la construcción o el imaginario social, cultural que hay alrededor del peyote tiene que ver justo con el pueblo Wixárika como creador de todo eso que lo permitió como todo ese simbolismo ponerlo a la vista de todos a nivel internacional y que atrajera y que fuera tan poderoso, ¿no? Entonces, en ese sentido diríamos eso, ¿no? O sea, si lo ves no como dueños, pero sí como creadores de toda esta ritualidad y cosmogonía alrededor de él, pues sí, ¿no? Que tiene que ver con los pueblos originarios que ancestralmente lo han usado dentro. ¿Y las tierras por las que transita la ruta tienen dueño? No sé si el Cerro del Quemado, el Cerro de la Estrella o los ejidos, no sé, ¿hay dueños de esas tierras que en algún momento pueda convertirse en un conflicto o quizá ya es un conflicto? ¿Paola? Sí, el Cerro Quemado, por ejemplo, es ejidal. Sí, o sea, después de la reforma agraria, ¿no? Pues sí, hubo repartición pues, en ejidos, en comunidades. ¿Pero no ha causado problemas hasta ahora? ¿O? Hasta ahora, no, nada más los permisos de cruce, ¿no? Los permisos de cruce durante la ruta, ¿no? Pero también hay como hay mucha división, o sea, hay como rumores y discursos que están como permeando ahí en algunos ejidatarios en el altiplano de que los huirras quieren expropiar. Rumores. Pero tiene que ver justo con declaratorias como la UNESCO que crean confusión de cómo se va a manejar, ¿no? O sea, si bien pueden tener beneficios, pero también si no se informa bien a la población de qué significa que mi tierra, ¿no? haya quedado dentro de esta declaratoria. Como ¿eso qué significa en términos de mi vida cotidiana, de la propiedad ejidal? Y eso implica una gestión de las autoridades municipales, estatales y federales. Sobre eso, ¿no? Porque si no, bueno, pues sin eso no se puede dejar ahí una situación tan delicada sin la intervención y gestión de una autoridad que por eso es autoridad, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos para el último bloque. Seguimos platicando de el peyote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso. El peyote, ya bueno, hemos platicado con nuestras invitadas de hoy, tiene muchos significados, muchos usos, pero pues sigue siendo considerado como parte de un ritual sagrado que desde hace cientos de años se lleva a cabo. Yo quisiera preguntarles si está en peligro el peyote, sí, no y por qué. Parece pregunta de encuesta, pero a ver, ¿quién empieza? Pues yo creo que sí, o sea, tomando en cuenta este tipo de iniciativas que me parece que no van a parar, ¿no? O sea, personalmente creo que no van a Estas seguir iniciativas legales de legislación reforma, como las que decías, sí, ¿verdad? De abrir el acceso. En ese sentido sí, porque sí estamos hablando de un problema de mercantilización, ¿no? Como capitales grandes, etcétera, por ese lado. Por el otro lado está un peyote, eso no lo dijimos, pero un peyote para crecer lo máximo que puede crecer tarda 8 años, porque es una cactácea lento, ¿no? Entonces, si uno ha ido ahí a 14, ha pasado por ahí y ve como unas líneas blancas en el horizonte, que son invernaderos de tomates, ¿no? Toda esa agroindustria, o sea, para instalarse, ¿qué tuvo que pasar? ¿No? Pues que tuvieron que levantar, no nada más peyote, sino un montón de cactáceas y planta de ahí, ¿no? Entonces, por ese lado tampoco se sabe, o sea, habría que ver cómo están las poblaciones de peyote, porque una cosa que sí nos dicen tanto los huirraritari como los ejidatarios es que han visto una disminución en las poblaciones de peyote, ¿no? Cuando van a salir, cuando lo van a cazar, hacen la peregrinación, o bien los ejidatarios que van a cuidar su milpa o lo que sea, o van con el ganado, ¿no? Dicen hay una falta. Entonces, por ese lado, y luego también el problema del agua, ¿no? Que también afectaría al peyote y a otras plantas, por supuesto, ¿no? Pero me parece que por ahí yo creo que sí. Gaby, ¿cómo afecta el turismo o las modas espirituales a la planta, al peyote? ¿Y qué podemos hacer como sociedad para respetar pues esta tradición, pero también pues en sí, ¿no? El peyote y todo lo que implica. Sí, bueno, es difícil, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, ¿no? Que el consumo, ¿no? de turismo recreativo o turismo psicodélico espiritual, o sea, sí está teniendo incidencia. Sí está impactando negativamente. O sea, sí está teniendo impacto, ¿no? Sobre las poblaciones de peyote, ¿no? Por la intensidad de poda, la intensidad de cosecha del peyote, ¿no? Porque además no es que venga la gente fuera y vaya a una ceremonia a Viricuta, ¿no? Que sí los hay, pero también hay todo este trasiego de peyote, ¿no? O sea, hay gente que hace ceremonias mensuales, por ejemplo, de peyote, aquí en San Luis, pero también en otras ciudades, Guanajuato, San Miguel de Allende, Guadalajara, la Ciudad de México. O sea, vienen y se llevan el peyote y se van a hacer sus ceremonias a todos estos lugares. Ajá. Sí. El peyote viaja hasta Europa y viaja a Sudamérica. Hay ¿no? un saqueo, hay o un sea, saqueo, es ilegal. Claro, hay un saqueo, no hay rastreo, ¿no? Puede viajar de distintas formas, ¿no? A lo mejor viaja en botones para las ceremonias que se hacen aquí en San Luis o que se hacen aquí en Guanajuato, que está cerquita, ¿no? Pero puede viajar, por ejemplo, así por la resina, que a mí me llegó hasta el sur de México, ¿no? ¿Y cómo viajaste a Europa? O deshidratado. Deshidratado. Deshidratado, lo deshidratan y lo hacen un polvito blanco. Y ahí hasta allá llega. Entonces, o sea, en ese sentido sí hay un impacto muy fuerte. Y claro, como se está haciendo, ya venía haciendo, ¿no? Yo recuerdo desde que estaba hace 30 años en San Cristóbal, sabía de San Luis Potosí por vamos al desierto a comer peyote y a tener ese contacto, ¿no? Con la madre tierra y todo eso, ¿no? Híjoles. Pero a ver, cuéntanos, como bióloga, ¿está en peligro de extinción? No, es lo que te decía, o sea, ahorita la categoría que se le reconoce es protección especial. O sea, para que tú le puedas cambiar de a un cambio de categoría, hay un compañero, o sea, Pedro Nájera, ¿no? Que él trabaja con poblaciones de peyote y me parece, ¿no? Ya él a lo mejor dirá algo, ¿no? En su momento, se centra mucho en poblaciones que han sido impactadas por el turismo peyotero, pero cambiar ese estatus requeriría, por ejemplo, para hacer esa modificación en la norma, tú tendrías que hacer un estudio de poblaciones
de todos los lugares en donde hay peyote. Entonces tendrías que hacerlo no solo en San Luis Potosí, ¿no? ni solo en las regiones donde hay sobreexplotación por turismo psicodélico, sino en otros lugares donde hay, pero no está, ¿no? Tendrías que hacer ese barrido de todas las poblaciones y a partir de ahí haces un análisis de población y dices, ok, sí es cierto, o sea, puede ser que el peyote del altiplano potosino, de Viricuta, ¿no? Sí esté amenazado por estas presiones de turismo psicodélico, pero a lo mejor en otros lados no. Y eso Chihuahua, a lo mejor eso no. hace una balanza, pero tienes que hacer esos estudios. Y en ese sentido, ahí sí habría como, por ejemplo, este hueco de la ley, por ejemplo, ¿no? Porque al estar en esta categoría, ¿no? En la Ley General de Salud, en la lista 1, ¿no? Pues es difícil que puedas hacer, por ejemplo, acciones de conservación. ¿Qué significa estar en la lista 1, perdón? Lo que mencionaba Paola al principio, ¿no? Que esta es una categoría internacional que tiene que ver con el convenio de drogas y específicamente sustancias psicotrópicas. Y la lista 1 engloba aquellas sustancias que tienen posibilidad, o sea, que no tienen usos médicos, pero que tendrían posibilidad de convertirse en un problema de salud pública, ¿no? Y en ese sentido están catalogados como droga. Y si eres droga, pues no, o sea, no podrías hacer ningún tipo de investigación ni producción a menos que tuvieras ciertos permisos. Pero claro, en la aplicación de la ley, por ejemplo, cuando baja a México y lo incluyen en la Ley General de Salud, en la aplicación de la ley incluyen al peyote, por ejemplo, en esa categoría. Y muchas veces en las secretarías, por ejemplo, para que uno pudiera hacer como biólogo un estudio de poblaciones de este tipo, el peyote, deberías de tener permiso de la Semarnat. Pero muchas veces la Semarnat no se va a meter en esas broncas, ¿no? De dar un permiso de estudios de poblaciones porque está catalogado como droga, ¿no? Entonces a veces en sí la ley no lo prohíbe, o sea, lo podrías hacer con los permisos de la COFEPRIS, pero en la práctica no se hace, y en ese sentido no puedes hacer un estudio de poblaciones que te permita decir efectivamente si ya cambió de categoría, si está en riesgo, si está amenazada o de plano ya está en peligro de extinción. Son como escalones, ¿no? Son escalones. Riesgo es uno, amenazada es otro y ya el más grave es extinción, ¿en ese orden? Sí, en protección especial, en riesgo, amenazada, en peligro de extinción, ¿no? Entonces, ahí, eso sí, ¿no? O sea, esos son los estudios que faltan, digamos. Sí, a lo mejor no hay que modificar la ley en ese sentido, sino decir, vamos a abrir, ¿no? el asunto a poder hacer estos estudios desde la Semarnat y que la COFEPRIS los autoriza. Vamos a investigar y hacer los estudios para poder decir con toda la información en la mano, efectivamente está amenazada, está en peligro de extinción y es urgente que se haga tal o cual cosa. Ya para cerrar, quisiera preguntarles cuál es qué viene o qué escenarios podrían esperar ustedes que conocen más del tema en torno a la reciente declaratoria. Mencionábamos al principio del programa que estábamos hace algunos días, usted estará viendo este programa cuando hayan transcurrido algunas semanas, de que se reconoció por parte de la UNESCO como un patrimonio la ruta wixárika, y esto abarca 5 estados, entre ellos está San Luis Potosí. Entonces, bueno, pues ¿qué puede derivar de eso para San Luis, para el peyote? ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué escenarios se pueden esperar? ¿Los muy positivos o los muy negativos? Como cada quien venga hoy. ¿Cómo vienes, Paola? ¿Optimista? Pues ambivalente. Porque por un lado, por un lado podría ser una herramienta jurídica internacional para blindar al territorio de futuros extractivismos o de presentes extractivismos que vienen, ¿no? O sea, que ya están ahí, ¿no? Eso podría ayudar, pero por otro lado habría que ver cómo es que se va a bajar o aterrizar este nombramiento, ¿no? En términos ya de territorio, ¿no? De la gente que vive ahí, de cómo les afectaría a ellos, ¿no? De qué abarca y qué no también, ¿no? De cómo se hizo también el proceso, ¿no? Ahorita viene una discusión de cómo fue ese proceso, quién dijo que, ¿no? Tendría que haber un plan de manejo, supongo, ¿no? Después de que viene cierta declaratoria, quizá un plan de manejo, ¿no? Sí, un diseño de instrumentos para, ¿no? Sí, tiene que aterrizar y una forma de aterrizaje es instrumentos, como un plan de manejo para ver cómo se ejecuta ese nombramiento, ¿no? Ajá. Gaby, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cómo va a impactar y qué significa? O sea, porque, bueno, a mí me dicen, bueno, sí te inscriben en la categoría, ¿no? De la UNESCO de patrimonio. ¿Qué significa eso? O sea, en términos reales,
que tengas esa categoría, va a haber apropiación de algo o no va a haber apropiación, va a haber una como contención de ciertas maneras que tienen que funcionar bajo ciertas reglas que antes no funcionaban, o sea, como todas esas cosas no se sabe, ¿no? Y en ese sentido, para poder decir efectivamente puede ser un instrumento efectivo, pues tendrías que ver cuál es el documento que la declaratoria completa. La declaratoria y el documento que le dio sentido, ¿no? Cómo se va a instrumentar y ver cuáles van a ser las respuestas del territorio, ¿no? O sea, porque hay varios puntos de la ruta birrárica que están en San Luis. A ver eso cómo va a reaccionar, o sea, a ver qué dice la gente a partir de esto, ¿no? Y del mismo pueblo birrárica, porque además hay desde la academia, también hay un posicionamiento crítico a todos estos procesos de patrimonialización, de cultura, de recursos, ¿no? Habría que ver cuáles son los riesgos también. Hay que hacer ese análisis, ¿no? Viene la parte de chamba, de detalle, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues con esto nos despedimos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias, Paola. Gracias, Lidia. Saludos a tus televidentes. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por escucharnos. Pues es que el tema está súper interesante y yo creo que después tendríamos que hacer otro ya cuando esté un poquito más, circulando la información que tiene que ver con esta declaratoria, que es un caso aparte, ¿no? No tiene que ver, bueno, sí tiene que ver mucho con el peyote, pero es todo un tema, digamos, autónomo en sí mismo, ¿no? Sí. Porque implica muchísimas cosas. Pero bueno, hasta aquí le dejamos porque se nos terminó el tiempo. Gracias por habernos acompañado y les recordamos que hoy se estrena en la tele y ya mañana está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Gracias a todos, a todas. Soy Lidia Huache, pásela bien. Hasta la próxima. Hasta luego. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Ya comienza la Cátedra Institucional Manuel Calvillo 2025, donde se impartirá el curso Literatura Oral y Cultura Popular, con participación del Dr. David Mañero de la Universidad de Jaén, del 4 al 7 de agosto y del 11 al 14 de agosto en el Aula Magna del Colsan. Te esperamos en la segunda edición del seminario La Plástica Huasteca a través del tiempo, de agosto a septiembre de 2025 en modalidad virtual. Regístrate al correo casa.colsangilitla@colsan.edu.mx. ¿Te interesa la literatura? Participa en el 5º Coloquio Internacional de Estudios sobre Literatura y Oralidades. Tradiciones compartidas desde y hacia Centroamérica, a realizarse del 13 al 16 de mayo de 2026 en Guatemala. Tienes hasta el 6 de octubre de 2025 para enviar tu propuesta. Para mayor información, puedes enviar un correo a seminariocieloh@gmail.com. Participa en el tercer Congreso Internacional de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales. Tienes hasta el 29 de agosto de 2025 para postularte. Consulta todos los requisitos en nuestra página web y redes. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.